Hola, bienvenidos. Este es el segundo ejemplo para la ley de Coulomb. En este caso, entonces tenemos un sistema de tres cargas que se encuentran en un plano XY. Para esta ocasión, entonces trabajaremos con la carga 1, que diremos que tiene un valor de 6 por 10 a la menos 9 coulombs. La carga 2 con un valor de menos 2 por 10 a la menos 9 coulomb y la carga 3 con un valor de 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces la carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva nuevamente. Lo que queremos hallar es cuál es la fuerza sobre la carga 3. ¿Cuál es esa fuerza que siente la carga 3 debido a la carga 1 y a la carga 2? Para ello entonces es importante realizar un diagrama de fuerzas. Lo podemos hacer sobre la carga 3. Entonces verifiquemos si nosotros estamos aquí en la carga 3, cuál es la fuerza que siente la carga 3 debida a la carga 2, a la presencia de la carga 2. Como las dos son cargas opuestas, entonces eso quiere decir que la carga 3 se va a sentir ligeramente atraída por la carga 2. Entonces esta es la fuerza que siente 3 de la carga 2. Por otro lado, debemos observar que la carga 1 se encuentra ejerciendo una fuerza en esta dirección y es repulsiva. Y esta es la fuerza que siente la carga 3 de la carga 1. Entonces para ello, lo primero que debemos hacer es empezar a calcular la magnitud de la fuerza, primero para F32, la fuerza que siente 3 de la carga 2. Esto es igual a la constante eléctrica multiplicado por la carga 3 por la carga 2 sobre la distancia R2 al cuadrado. Esto entonces será igual a F32 igual. La constante eléctrica es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esto a su vez lo vamos a multiplicar por el valor de la carga 3, que tiene un valor de 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Y lo vamos a multiplicar por la carga 2, que es 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Recuerden que cuando calculamos la magnitud no vamos a tener en cuenta el signo de la carga. Ahora lo vamos a multiplicar por la distancia que separa estas dos cargas. La distancia es de 4 metros elevado al cuadrado. Cuando ustedes hacen esta operación, esta F32 les da aproximadamente un valor de 5.56 por 10 a la menos 9 newtons. Ahora entonces procederemos a calcular la fuerza, la magnitud de la fuerza que siente Q3 de la carga 1. Para ello entonces haremos constante eléctrica Q3 por Q1 sobre la distancia 3,1 elevado al cuadrado. Y entonces esto es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado, coulomb cuadrado. Todo esto lo vamos a multiplicar por cada una de las cargas, es decir, 5 por 10 a la menos 9 coulomb y Q1, que es 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Esto a su vez lo vamos a dividir entre la distancia que la separa, en este caso 5 metros elevado al cuadrado. Este valor nos da un aproximado de 1.068 por 10 a la menos 8 newtons. Ahora entonces ustedes se preguntarán por qué está este ángulo aquí de 36.9. Resulta que lo que hemos calculado nosotros hasta el momento de F32 y F31 son solamente las magnitudes. Sin embargo, si nosotros queremos ser un poco más precisos, debemos tener en cuenta lo siguiente. La fuerza 32 está ejerciendo en una dirección determinada.
En este caso, la dirección de esta fuerza 3,2 apunta hacia menos x. Pero ¿cuál es la dirección de la fuerza 3,1? Resulta que esa fuerza tiene dos componentes. Entonces, para ello vamos a proyectar nuestro plano de la siguiente manera. Fíjense que este ángulo que está aquí es este mismo ángulo, ¿sí? Ahora, si nosotros trazamos una línea aquí totalmente perpendicular, entonces nos vamos a dar cuenta que armamos un triángulo rectángulo. Pero ¿para qué nos sirve este triángulo rectángulo? A este ángulo lo voy a llamar θ, para no volver a escribir aquí el 36.9. Resulta que por funciones trigonométricas nosotros podemos descomponer este vector f3,1 en f3,1 en x y f3,2 en y. Para este caso, este de aquí es un f3,1, es un pedacito de esa fuerza en esta componente x. Por razones trigonométricas, nosotros podemos evidenciar que aquí estaría ubicada el coseno de θ, mientras que en este pedacito de aquí, f3,1, sería seno de θ, porque el ángulo es opuesto, el lado, perdón, es opuesto al ángulo. Mientras que aquí en coseno de θ, este es un cateto adyacente y aquí pues es un cateto opuesto. Esto lo pueden revisar en la prueba de reconocimiento. En una de las preguntas están las funciones trigonométricas. Así podemos nosotros decir que f3,1 en la dirección de x sería 1.068 por 10 a la menos 8 newtons, y lo vamos a multiplicar en x, sería por coseno de θ, es decir, el coseno de 36.9. Eso nos da un valor de 8.54 por 10 a la menos 9 newtons, y esto pues en la dirección x, como ya lo mencionamos aquí. Por otro lado, f de 3,1 en y es igual a 1.068 a la misma magnitud por 10 a la menos 8 newtons, pero ahora por el seno de θ. Y esto tendrá un valor de 6.4. Esto tendrá un valor de 6.4 por 10 a la menos 9 newtons, pero ahora en la dirección J. Y entonces, ¿para qué me sirve hallar estas componentes? Resulta que yo necesito hallar cuál es la fuerza neta. Para hallar la fuerza neta debo tener en cuenta las componentes de una fuerza, de esta, en la dirección X y de esta en la dirección X. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 8.54 por 10 a la menos 9 newtons menos este valor que me dio aquí, 5.56. Entonces lo vamos a hacer aquí, 5.56 por 10 a la menos 9 newtons. Este sería el valor solamente para x. ¿Por qué le pongo este menos? Este menos me indica la dirección. Y esta sí es una fuerza neta. Como esto es magnitud, solamente pongo el número. Pero cuando tengo una flechita arriba de mi letra, en este caso de la fuerza, estoy indicando una dirección. Y ahora lo voy a hacer con más, y voy a sumar 6.4 por 10 a la menos 9 newtons en la dirección Y. Recuerden que la fuerza 3,2 solamente tiene una dirección en el eje X, es totalmente horizontal, mientras que la fuerza 3,1, por ser una diagonal en el plano XY, presenta dos componentes, una componente en X, f3,1 coseno de θ, y f3,1 en Y, que es seno de θ. Entonces, esta sería la fuerza neta en términos de dirección. Pero, si ustedes quieren hallar la magnitud de esta fuerza neta, deberán aplicar Pitágoras. Entonces, sacar la raíz cuadrada de la componente
en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y entonces cuando hagan esta operación va a resultar el valor de 7.05 por 10 a la menos 9 newtons en términos de la magnitud de la fuerza. ¿Ok? Ese sería entonces el ejercicio. Y estos son los pasos que podrían ayudarnos a desarrollarlo también. Algunas de las aplicaciones de la ley de Coulomb están las siguientes. La aplicación de la electrostática en una cámara de bronceado, en la pintura, en un aspersor de pintura, en un aspersor también para los cultivos, y aquí pues nuevamente para pintura y también para saneamiento y para desinfección en los hospitales. Lo que indica es que a partir de un dispositivo que me permita cargar en un sentido las partículas que salen, por ejemplo, de la pintura, si todas están cargadas de con el mismo signo, por ejemplo, supongamos que las partículas de las pinturas todas son positivas, inmediatamente salgan de esa pistola o de ese aspersor, lo que van a hacer es alejarse unas de otras. Sin embargo, si encuentran aquí en la parte de afuera un elemento que esté cargado con un signo opuesto, entonces eso lo que va a hacer es atraer esas partículas de pintura para que ninguna superficie, ninguna esquina de ese objeto quede sin pintar. Lo mismo ocurre pues con la cámara de bronceado, lo que hacen es asegurarse que todas las partes del cuerpo queden absolutamente bronceadas de manera uniforme, y en el regado pues de la agricultura, pues ya sea para el agua o para insecticidas, pues para que tomen absolutamente todas las partes de las plantas. Ese es el principio de aplicación de la electrostática y la ley de Coulomb con la atracción y repulsión de las cargas. Recuerden que cualquier duda pueden consultar al correo electrónico o mediante la plataforma Moodle. Que estén muy bien.